Esdras, la primera división me está enseñando a mí entonces que es un tiempo de reconstruir. ¿Por qué no construir, sino reconstruir? ¿Por qué? Porque se hace en algo que ya estaba hecho. El pueblo gozó de una buena adoración, de un buen servicio, buenos cantos, buena predicación, todo era maravillosísimo, una buena iglesia, un templo precioso, brillaba todo de oro. Sin embargo, por el pecado, destruyen este templo otro pueblo enemigo llamado Babilonia. Entonces, cuando regresan después de 70 años, la iniciativa que se toma aquí es reconstruir el templo, reconstruir los muros, reconstruir la ciudad, reconstruir la fe. Es tiempo de construir. Hay que construir nuestro altar. El templo es un lugar de comunión con Dios. Ojo con eso. Para los israelitas, el templo era el templo de Salomón. Pero para nosotros hoy en día, el templo somos todos nosotros los creyentes. Es nuestra vida, es nuestro cuerpo. Para ese tiempo el templo era el templo bellísimo de Salomón, pero para nosotros hoy en día es nuestro cuerpo. Este es el templo. Dice el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo de hoy ya no son estas 4 paredes, ya no es el techo, no es el piso. El templo de hoy es nuestra propia vida. Es nuestra conducta, carácter, estilo de vida, forma de ser, comportamiento. Todo eso es nuestro templo, es nuestro cuerpo. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. En ese tiempo para ellos era el templo de Salomón. Hoy para nosotros es todo nuestro ser, nuestra vida. Las murallas en ese tiempo cuando se las reedificaron servía de protección y para los israelitas en ese tiempo servía para proteger la ciudad. Pero para nosotros hoy en día es una protección que tiene que ver con la oración, la lectura de la Biblia, nuestro devocional diario, etcétera, etcétera. Esas son nuestras murallas. Fíjese el símbolo que estamos tomando del libro de Esdras. Templo para ellos, que era el de Salomón, para nosotros nuestro cuerpo. Murallas para ellos, que era protección, para nosotros, que es la oración, el estudio de la Biblia, la asistencia a la iglesia. Todas esas cosas son murallas que nosotros tenemos para protegernos, que el enemigo, que el mundo, que sus deseos y sus pasiones no nos hagan pedazos. ¿Se fija? Muy importante. Nabucodonosor, el rey de Babilonia que destruyó todo, destruyó estos 2 pilares fundamentales de la ciudad de Jerusalén. Destruyó el templo y ¿qué más destruyó? Las murallas. Ahora, la comunión con Dios se daba en ese templo. Ojo, la fortaleza, las murallas protegían a la ciudad. Y Satanás también trata siempre de destruir esas 2 cosas fundamentales en usted y en mí. Él trata de destruir ¿qué? Nuestra vida, nuestro cuerpo. Por eso muchos le dicen, bienvenido al mundo de las drogas, bienvenido al mundo del alcoholismo, bienvenido al mundo de la sexualidad desenfrenada, ¿verdad? Bienvenido al mundo de los vicios, bienvenido al mundo de la vida loca, todo ese tipo de cosas. Y Satanás también siempre está tratando de debilitarnos y de destruir nuestro templo, nuestro cuerpo, con filosofías, con pensamientos y con estilos de vida, increíble para destruirnos. Y la segunda cosa que Nabucodonosor, que hoy en día representa a Satanás, trata también es de destruir nuestra fortaleza, que son los muros en ese tiempo para la ciudad. Las fortalezas nuestra hoy en día es nuestra perseverancia. Es que no asistamos a la iglesia. A él le encanta que tú y yo no asistamos a la iglesia. Le gusta. Trabaja muchísimo en eso, poniendo obstáculos, barreras, poniendo un sinnúmero de cosas para que no asistas a la congregación. Conmigo lo hace, pero jamás le doy cabida. Jamás le doy lugar. Siempre nos está hablando de eso, pero por otro lado, yo le inyecto un antídoto que se llama la fortaleza en Jesucristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso dice Filipenses 4:3. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces,
Dios levantó a hombres como este hombre de Esdras, levantó a Zorobabel. Y aquí vamos a ver que Dios levantó a hombres para reconstruir. Levantó a Zorobabel para reconstruir, ¿qué? El templo. Levantó a Esdras para reconstruir la fe del pueblo que estaba desmayando. Levantó a Nehemías, la semana que viene vamos a hablar, lo levantó para reconstruir las murallas. Increíble. Entonces, en primer lugar, yo debo de saber que Esdras me está enseñando que yo debo de construir un altar de adoración. Zorobabel regresó con 50,000 personas y esa es una historia preciosísima. Yo le ruego que lea o escuche el libro de Esdras. Preciosísima la historia. Ahí se ve cómo regresaron y qué pasó, qué ocurrió en el camino. Regresaron a reconstruir primero la adoración a Dios. Dice la Biblia en Esdras capítulo 3 verso 3. A pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar ya estaba invadido de maleantes, de asesinos, de sanguinarios, de escuadrones, de gente muy mala. Estaba rodeado de homeless, ese lugar estaba rodeado de sicarios, de todo tipo de cosas. Estaba la mafia allí. Pero dice la Biblia, a pesar de que en el lugar la gente que vivían ellos le tenían miedo, colocaron el altar donde había estado antes, o sea, el templo de Salomón, ¿verdad? El altar, el lugar santísimo, o sea, donde se ofrecían los sacrificios, y presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la tarde. El lugar que había sido antes un lugar para adorar a Dios, ahora era un lugar, una cueva de maleantes, era una cueva de tantas personas malas, muy, muy malas, pero cuando ya regresaron los 50,000, tuvieron miedo de la gente que estaba allí porque la ciudad no estaba amurallada y estaba expuesta a todas las personas que entrasen a la ciudad y hagan todo lo que sea. Aún así, aunque con miedo, ellos comenzaron a construir un altar para Dios. A pesar de que usted tenga miedo, temor de los que dirán y qué me van a decir ahora que yo ya soy un cristiano evangélico. Me va a rechazar mi novia, me va a rechazar mis padres, me van a rechazar mis familiares, mis amigos. Me van a decir, ya te convertiste a los hermanitos. No importa, no importa, porque ellos no son su Dios. Ellos no son sus salvadores. Ellos no crearon el plan de Dios para usted. Usted debe de construir un altar para Dios, aunque tenga cierto temor del qué dirán o el qué me dirán. Abrir la boca y hablar de Jesús. ¿Y qué me van a decir? Que ahora yo estoy aquí con la Biblia y que estoy aquí con que Dios y que con Jesucristo. Usted, si quiere agradar a Dios, aunque con temor y temblor, usted va a agradar a Dios, va a construir un altar. Aquí le voy a dar el orden para construir un altar. ¿Qué necesitamos hacer para construir este altar de adoración? En primer lugar, lo primero que ellos hicieron fue construir el altar, ya lo leímos, Esdras 3:3. Cuando regresaron los 50,000 después de 70 años de cautiverio y regresan a su pueblo después de 70 años. A lo mejor usted tiene 20 años que no regresa a su ciudad, 30 años que no regresa a su ciudad. Ellos tenían 70 años que no habían regresado y cuando regresaron a los 7 meses después de haber regresado, se arman de valor y construyen un altar encima del que ya estaba. Lo habían convertido en una cueva o en guarida de malandrines. Sin embargo, encima reconstruyen un altar 7 meses después de haber llegado a la tierra que a ellos les pertenecía. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar donde nos encontramos con Dios diariamente. ¿Para qué? Para leer la Biblia, para orar, para meditar en la palabra de Dios, para cantar, para conversar con Él, para gozarnos con Él. ¿Dónde debe estar este altar? En cualquier lugar de su casa, en cualquier lugar de su trabajo, en cualquier lugar donde usted vaya, allí debe de estar su altar. El altar hoy en día va con nosotros, con nuestra vida. Es este cuerpo, es el templo de Dios. Entonces, si yo voy de compras, allí va mi altar. Y yo comienzo a adorar a Dios. Adorar a Dios no solamente es cantar bajito y suavecito. Adorar a Dios es 24 horas al día.
Adorar a Dios es en la mañana, en la tarde y en la noche. Adorar a Dios es qué es lo que yo hago cuando estoy solo y nadie me está observando. Adorar a Dios es qué es lo que yo digo con mis palabras. Yo adoro a Dios cuando voy al trabajo y llego a buen tiempo. Yo adoro perfectamente a Dios cuando voy a la iglesia más temprano. Yo adoro a Dios con mi tiempo en cualquier cosa. Adoramos a Dios cuando tratamos bien a la esposa. Adoramos a Dios cuando los hijos tratan con sus padres. Todo lo que hacemos es adoración a Dios. Adoramos a Dios porque este es el altar, este es el cuerpo. Y este cuerpo tiene que acostumbrarse a adorar a Dios. Así que yo adoro a Dios con mis finanzas, yo guardo un poquito para las emergencias, adoro a Dios, no gasto cosas en que no debería de gastar, adoro a Dios, invierto bien, adoro a Dios, pago mis biles a tiempo, estoy adorando a Dios. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, decimos, caminamos. Yo adoro a Dios con mis ojos no son para mirar otras mujeres codiciosamente. Mis ojos no son para mirar con lujuria, ¿verdad? Mis ojos no son para que yo adoro a Dios cuando no estoy mirando pornografía, no estoy mirando programas R o triple R. Adoro a Dios con mis manos cuando no agarro lo que no me pertenece, lo que no me corresponde. Adoramos a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo. Así que lo primero que ellos hicieron fue construir un altar para adorar a Dios. ¿Qué es adoración? Adoración es un estilo de vida. Adoro a Dios cuando estoy durmiendo. Adoro a Dios con lo que escucho. ¿Qué estoy escuchando? ¿Cosas negativas? ¿Escucho a los brujos? ¿A los horóscopos? ¿Qué estoy escuchando? ¿O escucho la Biblia? Estoy adorando a Dios. Adoramos a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con nuestros pensamientos adoramos a Dios. Eso es adoración. Y lo primero que nos enseña Esdras, el libro de Esdras aquí, es que debemos de construir un altar de adoración a Dios. Lo segundo que hicieron, ojo con esto, lo hicieron 2 años después lo hicieron. Mira, 70 años estuvieron cautivos, regresaron 50,000 personas, 7 meses después de haber regresado a su tierra, construyeron un altar para adorar a Dios. 2 años después, comienzan a poner los cimientos para reconstruir otra vez las paredes del templo. Encima estaban reconstruyendo. Pusieron cimientos 2 años después. Lo segundo que hicieron fue colocar los muros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros en el siglo XXI eso? Zorobabel tenía que reconstruir los muros, pero ¿qué tenemos que reconstruir nosotros? Tenemos que reconstruir nuestra vida espiritual. Ya decimos que estamos adorando a Dios, eso es verdad. Ya empezamos a adorar a Dios, lo segundo viene casi automáticamente. Porque cuando usted hace lo primero, que es adorar a Dios con su estilo de vida diario, lo segundo se da inmediatamente. ¿Cuál es lo segundo? Yo debo de reconstruir mi vida espiritual, poner los cimientos. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Jesucristo. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Nuestro cimiento espiritual, la vida espiritual. ¿Qué es eso? Es nuestro caminar diario con Dios. Esos son nuestros cimientos, nuestra base. ¿Qué más es? Es nuestra adoración a Dios como hemos venido hablando. ¿Qué más es las bases que yo tengo que poner para reconstruir el templo? Porque comenzaron a reconstruirlo, estaba destruido el templo. Mi vida familiar. Primero dije, debemos de reconstruir nuestra vida espiritual. Segundo, debemos de reconstruir nuestra vida familiar. La vida de nuestros hijos. Sabemos los padres cuándo se están descarriando y cuándo no. Los padres nos damos cuenta de todo. Cuando nuestros hijos necesitan que le ajustemos un poco más los tornillos. Los padres sí sabemos cuando nuestros hijos están haciendo lo bueno o cuando están a punto de hacer lo malo. Sí sospechamos y muchas de las sospechas son reales. ¿Qué necesitamos? Reconstruir, poner bases en nuestros hijos, traerlos a la iglesia, leerles la Biblia,
Cómprale unos speakers para que mientras esos 5 o 10 minutos antes de dormirse, ellos escuchen la Biblia. Pon bases, pon fe de la palabra de Dios en sus vidas. Así que hay que reconstruir la vida familiar, la vida de los hijos, la vida de los cónyuges. Nosotros nos damos perfectas cuentas, nos estamos dando cuando no estamos actuando bien con nuestro cónyuge. Cuando estamos haciendo lo mejor por nuestro cónyuge, sí nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando necesitamos aplastar un poquito más el acelerador del amor, de la amistad, del respeto, del compañerismo. Sí nos damos cuenta nosotros. Tenemos que reconstruir esas bases. Amarnos como cuando nos amábamos desde el inicio. En el inicio nos amábamos, éramos puros bechos, abachos y apapachos. Los besos duraban 2, 3, 4, 5 minutos. Tomábamos oxígeno y una segunda vuelta. Los abrazos, las caricias. Éramos tiernos, amables, dulces cuando éramos novios, ¿verdad? Éramos pero buenísimos. Nosotros pensamos que nos habíamos sacado la lotería, pero han pasado los años. Hay que volver a amarse como cuando nos amábamos al principio. Eso es reconstruir las bases del amor en el matrimonio. El respeto, la amistad, eso es importantísimo. La salud de todos en la casa hay que reconstruirla. Es importantísimo qué es lo que estamos haciendo con nuestra salud. El ejercicio, lo que comemos, la hora en que vamos a dormir. Hay que reconstruir todas esas cosas que se han venido destruyendo y que cuando ya llegamos a una edad avanzada, 37 años, 40 años, decimos, y ahora ya no puedo hacer lo que hacía antes. Ya no soy el mismo de antes, ya no tengo la misma fuerza y ya me apareció una enfermedad y ya me apareció esto y me apareció el otro. Hay que reconstruir la salud. Hay que buscar la forma y la manera. Viene Zorobabel y reconstruye, pone base, los fundamentos para reconstruir el templo. Esas bases tenemos que ponerlas nosotros. Hay que reconstruir el servicio a Dios. La iglesia, la asistencia a la iglesia. Al inicio veníamos fiel y fielmente. No nos perdíamos ni un servicio. Cuando recién yo recibí a Cristo, yo vivía en la iglesia, dormía en la iglesia. Allá en mi país había servicio de martes a domingos. Todos los días de la semana, menos el lunes. Y yo asistía de martes a domingo, todos los días. Todos los días, hasta me hicieron un espacio para dormir en la iglesia. Dormí varios años allí. Vivía, era el brazo derecho de mi pastor. Ojo, no me quería perder nada. Pero llega un momento, llega un tiempo en que este mundo te arrastra, te consume, te alcanza, en que te dice, oh no, el próximo domingo vas. Oh, mira, déjalo para el domingo ese trabajo extra y el siguiente domingo vas a la iglesia. O toma las vacaciones que te dan allá en el trabajo y métela el domingo también. ¿Sabes una cosa? Tenemos que aprender a reconstruir la asistencia a la congregación. El tiempo, venir temprano, es preciosísimo. Adoramos a Dios con el tiempo. Si ustedes llegan 10 minutos antes de lo que están llegando ahora, van a adorar a Dios de la mejor manera. Pero si llegas tarde, ojo, tu adoración cuenta desde el momento en que te levantas en la mañana. Desde allí cuenta la adoración. Y si tú dices que amas muchísimo a Dios, muchísimo te amo Dios, entonces tienes una cita con Él. La cita es aquí. Vas a venir 10 minutos antes, ¿verdad? Ese es el amorío que tenemos con Jesús. Una vez yo llegué muy tarde a una cita con mi novia. Era mi esposa. ¿Sabes? Ella era mi novia en ese tiempo. Nos citamos a tal hora en punto. Yo llegué 10 minutos atrasado. ¿Te imaginas? Yo tenía a Godzilla a mi lado. De veras. Y yo no me olvido de estas palabras que me han quedado marcadas en mi vida. Y me duele. Me duele muchísimo. Me duele estas palabras. Mira, es broma, pero me duele. Estas palabras, así me dijo. Me dijo, sinvergüenza. Así me gritó en plena calle cuando me vio y yo le iba a dar el besito del saludo. Se apartó
2 pasos atrás y me gritó, no le importó que le escuche el mundo entero en plena calle donde nos citamos allí en la esquina tal y cual, y verdad, me dijo sin vergüenza, pero con todo su pulmón me lo dijo. Yo me quedé espantado completamente, pero cuando uno ama no le importa, ¿verdad? Cuando uno ama, ¿qué importa que me haya dicho sin vergüenza? La quiero, la amo y todo eso, ¿verdad? Así es cuando uno ama. Amamos a Dios, tenemos una cita con Dios, ¿verdad? Entonces yo aprendí a llegar unos minutos antes, ya después llegaba hasta 1 hora antes. Y era yo el que me cansaba y pensaba yo que ella llegaba tarde y no era así, llegaba a buena hora. Ojo, pero ¿qué me quedé haciendo? ¿Sabes por qué llegué tarde? Porque siempre acostumbro yo a llegar tempranito, siempre. Pero ¿sabe lo que pasó ese día? Y yo se lo dije y no me lo creía. Y eso me dolió más todavía. ¿Sabes qué? Un gato se había metido dentro de un pozo de agua profundo y yo era el Superman tratando de salvar a ese gato que estaba buscando la manera de salir metido en un pozo de agua profundo, y yo buscaba la manera de salvarlo. No me di cuenta, cuando ya supe la hora, llegué tarde a mi cita. Por salvar un gato, imagínate. Y se puso enojada ella. Ahora, cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos también con nuestro tiempo. Si llegas 10 minutos antes, es mejor. Colocar los muros de la mayordomía, todo eso, el voluntariado, mis dones. La tercera cosa que sucedió en ese primer regreso, nota que lo primero que hicieron 7 meses de haber llegado es reconstruir un altar para adorar a Dios. La segunda cosa, poner los cimientos para el muro. Y la tercera cosa que sucedió, fíjate en esto, es que hubo oposición de parte de los enemigos. Ellos, escríbelo si gusta, jamás debo de darme por vencido. La tercera cosa, escríbalo en su boletín. Eso fue. ¿Sabes qué? Llegaron enemigos y se opusieron ¿a qué? A que hayan la reconstrucción. Y por 12 años paralizaron la reconstrucción del templo. Los enemigos, las personas, los envidiosos dijeron, mira, los envidiosos son bien astutos. Ellos dijeron con palabras bien bonitas, se acercaron a Zorobabel y le dijeron, hola, ¿cómo estás? Nos gustaría ser parte del gran trabajo que van a hacer de construir nuevamente la iglesia. Nos gustaría apoyarlos, nos gustaría ayudarles. ¿Qué les parece si nos unimos nosotros a este magnífico trabajo? Y viene Zorobabel y otros siervos de Dios, por discernimiento de Dios, se dieron cuenta que no era la voluntad de Dios incluir otras personas porque tenían otras intenciones para construir la iglesia, el templo en ese tiempo. Y ellos dijeron, no vamos a permitir que ustedes se unan a nosotros. Gracias, pero no gracias, no queremos su ayuda, no la necesitamos. Y estos enemigos se enardecieron. Imagínate tú que por 12 años, paralizaron la construcción del templo. Le hicieron la vida de cuadritos al pueblo de Dios y no les permitían construir el templo. Imagínate. Y ellos jamás se dieron por vencidos. Así que Esdras, la primera parte, nos está enseñando que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Diga conmigo, Dios es Dios de oportunidades. En segundo lugar, ¿qué me quiere enseñar la segunda división del libro de Esdras? Me quiere enseñar que yo debo de construir un altar de estudio bíblico. Porque ese fue el segundo retorno. 80 años después retornaron e hicieron un altar de estudio bíblico. En este retorno vino Esdras. Y Esdras era un sacerdote, era un escriba, un escribano, era un hombre como un secretario, hablando en otras palabras. Era un ministro del santuario, era un hombre, era un pastor hoy en día, digamos, es un pastor.
era un escritor, un pastor, amaba a Dios. ¿Y sabes qué? Este hombre conocía la palabra de Dios, era un speaker, o sea, era un conferencista, pero era un conferencista de la ley de Moisés, de los 5 libros del Pentateuco. Era un conferencista de la ley de Dios. ¿Y sabe lo que hace en este retorno? Cuando regresa, se da cuenta que ya estaba el altar hecho, la gente iba hipócritamente a adorar a Dios, ya tenían la iglesia reconstruida, pero se da cuenta que la gente estaba viviendo de la peor manera. Estaban practicando el ateísmo práctico, o sea, sí confiaban en Dios, sí tenían el altar, sí tenían una iglesia, pero vivían como que si Dios no existía. Se da cuenta entonces Esdras y dice, ¿cómo es esto? Y mira, importantísimo, dice aquí lo que era Esdras. Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, la Biblia, y para cumplirla, para vivir lo que él enseñaba, enseñando a Israel sus estatutos y sus decretos. Y sabes una cosa, cuando llegó allí, Esdras se da cuenta que la gente estaba viviendo en una manera desordenada hacia Dios. Hacer todo esto, ¿sabes una cosa? Lo que ellos estaban haciendo es que tenían que abandonar pecados que no habían abandonado, que Dios les había dicho. En otras palabras, de tantos pecados que habían, y por eso vino la reforma de la fe, uno de ellos, el que más resalta el libro de Esdras, eran los matrimonios mixtos. En otras palabras, el pueblo de Dios se había casado y había agarrado mujeres inconversas. Se habían casado con gente pagana de otros pueblos, a los cuales el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versos 11 y 12, Dios puso una ley que su pueblo no se casase con otros pueblos que son adoradores de dioses paganos. Y lo que hicieron ellos cuando regresaron, se habían casado desobedeciendo la ley de Dios. Y usted va a ver en el libro de Esdras, el capítulo 9, 10, allí usted va a encontrar qué es lo que pasó, todo el acontecimiento. Esdras, cuando llega y mira que el pueblo de Dios se estaba casando con mujeres paganas y los estaban arrastrando para adorar ídolos, dice capítulo 9, verso 2, Esdras rasgó su vestido y rasgó su manto, se quitó la ropa en señal de luto y se arrancó el pelo de su cabeza y su barba. Estaba pero así sumamente, podemos decir, exhausto, estaba estupefacto de que llegó en el segundo retorno y encuentra a la gente desobedeciendo a Dios. Le da tanto enojo santo, le da tanta iras de ver que el pueblo no estaba obedeciendo la ley de Dios. Se arrancan los vestidos. En ese tiempo se arrancaban todos los vestidos, los mantos en señal de que alguien había muerto. La fe de ellos estaba muerta. Se arranca el cabello, seguramente se arrancó con las manos o se rapó la barba, todo quedó completamente calvo de todo. Eso tenemos en capítulo 9 y capítulo 10, allí está la historia. En señal de tristeza y de mucha ira que él tenía, se sentó angustiado, ojo con esto, en extremo. Estaba bien angustiado. Capítulo 9, el versículo 3. Y los que temían las palabras de Dios de Israel se juntaron a él. O sea, sí había un grupito que sí obedecía a Dios. Se sienta al lado de él. Él estaba allá ahí sin ropa, sin cabello, sin barba. Estaba llorando, estaba enardecido, estaba pidiendo misericordia a Dios. Un pueblito que sí obedecía a Dios se sienta al lado de él. ¿Y sabes qué? Y Esdras siguió con su angustia hasta la hora del sacrificio en la tarde. Pasó todo el día así, sentado en el público. Mucha gente buena que sí obedecía a Dios se acercó a él y lo acompañaron en su luto en que estaba. El versículo 10 dice que repasó entonces la ley acerca del matrimonio mixto. Agarró los rollos del libro y comenzó a recordarle de los matrimonios mixtos, dando a entender que el pueblo estaba pecando aún conociendo la palabra de Dios. Capítulo 9, verso 11, verso 12, el pueblo sí conocía la palabra de Dios, sin embargo estaban ellos pecando. Ahora, lo que 3 meses después tomaron,
Durante todos esos 3 meses desde que ocurrió esto, pasaron 3 meses y en esos 3 meses, junto con todo el pueblo, él mientras les predicaba todos los días, arreglaron este problema de los matrimonios mixtos. Mira la solución. Viene Esdras, comienza a hablar la palabra de Dios y a predicar. Y en 3 meses de hablarle la Biblia, la palabra de Dios y enseñarle sobre los matrimonios y que no debían de casarse con mujeres inconversas, con mujeres que adoraban otros dioses y todo este tipo de moralidad, durante todos esos 3 meses todos decidieron abandonar los matrimonios mixtos, abandonar a sus mujeres. Incluso habían tenido hijos de matrimonios mixtos. ¿Dónde está esa historia? Léelo, capítulo 10, preciosísima esa historia. Lee cómo abandonaron a las mujeres y cómo abandonaron a los hijos incluso. ¿Por qué? Por amor a Dios. Por amor a Dios. En conclusión, todos ellos decidieron despedir a sus mujeres extranjeras. Seguramente ni se habían casado, otros sí, otros no, otros vivían en concubinato, qué sé yo. Decidieron abandonar a los niños también que habían nacido con ellas, según el consejo de Esdras y según el consejo de la palabra de Dios, según Deuteronomio capítulo 7, verso 2 al 4, según la palabra de Dios y el consejo del pastor. Esdras en ese tiempo le decidieron abandonar al pueblo. Increíblemente. Quiero decir algo que es muy importante. Aunque pareciera cosa dura separar a las mujeres extranjeras y a sus niños de los demás miembros de la familia, hay que recordar que la advertencia dada por Dios en Deuteronomio capítulo 7, verso 2 al 4, dice: porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto si no abandonases a las mujeres extranjeras. Increíble. ¿Qué nos quiere enseñar Dios hoy para nosotros el día de hoy? Por eso siempre aconsejamos a los jóvenes: si vas a buscar una novia, que sea cristiana. Si te vas a casar, que sea una cristiana. Porque aquí dice: se encenderá sobre vosotros la ira y el furor de Jehová y te destruirá pronto, les dijo a ellos en ese tiempo. Y no cabe duda que la palabra de Dios sigue siendo fresca. El día de hoy, nuestro mayor consejo para los que quieren noviazgo y quieren matrimonio es que sean cristianos ambos, que compartan la fe. De lo contrario, ella va a querer jalar para su propio lado, ella va a querer ir a las pachangas, a las fiestas, mientras que él va a querer jalar por su otro lado para la iglesia, para Dios. Ella va a querer jalar para su propio lado, ¿para qué? Para la vida loca. Él va a querer jalar para su lado, para la vida tranquila, la vida saludable. Y allí vienen los conflictos. Siempre aconsejamos: busca a alguien que sea cristiana. ¿Dios te la va a dar? Sí. ¿En qué parte está? ¿Puede estar en otro país? Sí. No importa. Búscala en toda América Latina. Búscala en toda Europa. Búscala en Japón, en la China, en Australia, en Canadá, en Alaska. En algún lugar está tu media naranja. Dios ha diseñado para todos. Mira, si Dios tiene cuidado de las aves, también tiene cuidado de tu noviazgo. Si Dios tiene cuidado de las aves que no tienen graneros, ni hacen tejidos, ni nada, y las viste Dios, y cuando cae la lluvia, no las moja la lluvia, porque enseguida rueda el líquido, ¿cuánto más a nosotros, nos dice Dios? El libro de Esdras termina de forma así ruda, rústica, abandonando. Pero ¿sabes qué? Por el amor a Dios y a la palabra de Dios. A veces suena duro, a veces suena difícil, pero este pueblo nos dejó a nosotros un gran ejemplo. Dios debe de estar en primer lugar antes que todas las demás cosas. Dios debe de ser el número 1 en su vida. A veces nos toca renunciar a muchas cosas por hacer caso y obedecer a la palabra de Dios. A mí me ha tocado renunciar muchas buenas cosas, buenas opciones, pero yo sé que no es la voluntad de Dios, me va a distraer del ministerio, me va a distraer de la voluntad de Él, entonces digo no. Termino con esto.
tenemos que aprender a decir no a muchísimas cosas. A veces pensamos que Dios nos manda a rechazar las malas opciones que se nos presentan. ¿Cuántos creen a eso? ¿Se presentan malas cosas, malas oportunidades? ¿Dios nos las manda a rechazar? Sí. La segunda cosa es esta. También Dios nos manda a rechazar las buenas opciones que se nos presentan cuando estas buenas opciones nos quieren desviar del camino de Dios. Cuando estas buenas opciones nos quieren desviar, ¿de qué? De la voluntad permisiva de Dios. Entonces es importantísimo también aprender a decir no a muchas cosas, como también aprender a decir sí a la voluntad de Dios. Cierren sus ojitos, vamos a orar.